Gracias por continuar con nosotros en Cuentas Claras, donde hacemos periodismo sensato. Buenos días. José Monegro, Luis García y Hugo López Morrobel, quienes han estado en la primera hora. A partir de este momento nos incorporamos un servidor, Wilkin de la Cruz, y también nuestro compañero y amigo Germán Marte. Buenos días a todos los oyentes que cada mañana entre 7 y 9 de la mañana nos ayudan a poner las cuentas claras. Vamos a dar los buenos días a Germán Marte para entonces yo proceder a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado. Buenos días, Germán. Hola Wilkin, muy buenos días doctor, buenos días a todos. Así es, hoy tenemos una interesantísima entrevista con el doctor Julián Sued. Él es neurólogo, pero más que esto, además de esto, es el presidente o director de la Unión Médica de Santiago. Doctor, vamos a hablar un poquito de neurología, de esta enfermedad, sus síntomas, cómo ser tratada y todo esto. Buenos días. Y doctor, gracias por aceptar compartir con nosotros hoy en Cuentas. Muy buenos días, gracias por la invitación a ese programa tan oído radialmente a través de toda la nación. Muy bien, la neurología realmente es una especialidad que trata las enfermedades del sistema nervioso central, es decir, las enfermedades cerebrales y las enfermedades de la médula espinal y de los nervios periféricos, los nervios que inervan todos los músculos del cuerpo. Entonces, la neurología abarca un campo muy amplio de enfermedades, como son, en primer lugar, todos los tipos de dolores de cabeza, las cefaleas, abarca también las epilepsias, todos los episodios de pérdida de conocimiento, todas las alteraciones donde existe una disminución o alteración del estado de conciencia, también es tratado por los neurólogos. Tenemos también un grupo de enfermedades neurodegenerativas, como son las enfermedades que producen demencia, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de los cuerpos de Lewy, tenemos también la demencia vascular, tenemos pues una serie de condiciones también como la enfermedad de Parkinson que puede cursar con demencia. Y así también el pan nuestro de cada día a nivel de las emergencias son las enfermedades cerebrovasculares, es decir, los derrames cerebrales como se conoce, ¿verdad?, en coloquio de todo el pueblo, las enfermedades cerebrales que son tanto los infartos cerebrales como las hemorragias cerebrales. Asimismo, sí. Algunas de estas o estas dolencias pueden ser prevenibles o sorprenden al paciente. Claro que sí, las enfermedades cerebrovasculares, especialmente los infartos cerebrales, son un grupo de alteraciones que pueden prevenir. ¿Cómo? Bueno, pues tiene mucho que ver con el estilo de vida. Hay factores que son de riesgo para estas enfermedades. Por ejemplo, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes, la hiperlipidemia, la obesidad, la vida llevada sin rutina de ejercicio. Pues todo esto hace que con el tiempo se produce un fenómeno en los vasos cerebrales que es la arteriosclerosis de los vasos cerebrales y por tanto esos vasos se van dañando, se van tapando y producen infartos o derrames cerebrales. Igual las hemorragias cerebrales producidas por hipertensión. Si usted controla la hipertensión, la diabetes, si usted lleva una dieta alejada de factores de riesgo, alejada de las grasas, si usted hace ejercicio, pues son factores que son beneficiosos para evitar este grupo de enfermedades que afectan los vasos del cerebro. Hay que tener un tipo de alimentación especial, además de los ejercicios. Sí, la alimentación en un principio se hablaba de la alimentación mediterránea, que consiste en la alimentación a base de aceite de oliva, muchas verduras, ensaladas, pescado,
y pocas grasas. Esto pues la hicieron muy famoso los pobladores europeos, mediterráneos, tanto españoles, franceses, italianos, portugueses. Y también el estilo de vida, las personas que practican ejercicio, que caminan, que ejercitan su sistema cardiovascular, pues tendrán menos riesgo de padecer de un infarto cerebral o de un infarto también en el corazón, porque son los mismos factores de riesgo que afectan ambos órganos. Y así por el estilo. También existen muchos factores, pueden haber factores genéticos, como son un grupo de alteraciones donde hay lipoproteínas que aceleran el proceso de procoagulación, pero ya estas son muy raras. Y otras son las enfermedades cardíacas adquiridas, como por ejemplo la fiebre reumática afecta en los niños las válvulas del corazón, y esa alteración puede producir, en el caso de una estrechez de la válvula, puede producir coágulos en el ventrículo izquierdo, en el que manda la sangre a todo el cuerpo, y esos coágulos pueden ir al cerebro. Por tanto, pueden haber infartos de tipo embolígeno por coágulos o émbolos producidos en el corazón. Es decir, que hay una gran variedad de causas y factores que pueden producir estas enfermedades. ¿A partir de qué edad? Adelante, Germán, sí. Sí, discúlpeme. Doctor, dígame. Fuera del aire, antes del inicio de la entrevista, usted hablaba de que efectivamente, tras la pandemia del COVID-19, se habían disparado algunas enfermedades neurológicas. ¿Podría decirnos cuáles son esas enfermedades que se desarrollaron, o que hubo como una especie de explosión? Sí, mire, el COVID produjo en gran mayoría de la población afectada lo que son dolores de cabeza, produjo problemas de memoria a largo plazo. Es decir, muchos pacientes que padecieron COVID se quejan todavía de que su memoria no es igual, de que tuvieron alteración a este nivel. Otros pacientes tuvieron encefalopatía, es decir, la falta de oxígeno en algún momento produjo un deterioro en el cerebro, y esos pacientes, cuando estaban ingresados en cuidados intensivos o estaban en ventilación, tuvieron muchas alteraciones cardíacas, psicosis, agitación, alucinaciones, convulsiones, etcétera. Es decir, que el COVID afectó, indistintamente de que es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente los pulmones, también afecta otros órganos. El sistema nervioso fue uno de los órganos preferidos del COVID. Produjo casos de Guillain-Barré, es decir, de este síndrome que produce una parálisis de los miembros, de las piernas y de los brazos, y otras alteraciones a largo plazo, la cefalea y los insomnios, los problemas para dormir. El insomnio es uno de los síntomas que con más frecuencia manifiestan los pacientes que han padecido. Doctor, ¿a partir de qué edad se hacen más frecuentes estas dolencias? Permíteme, Wilkin, sí, agregar, que el doctor me amplíe un poquito, porque tengo una curiosidad. Los casos de Alzheimer se incrementan o se podrían desatar a partir del COVID-19 o otro problema neurológico. Sí, pacientes que ya tenían lo que se llama un trastorno cognitivo leve, es decir, personas que venían con unas manifestaciones en que su memoria empezaba a dar fallas, se le olvidan las llaves, que se me olvida que iba a hacer una compra y se me olvidó lo que iba a comprar. En esa persona con deterioro cognitivo leve, el COVID aceleró considerablemente en muchos pacientes las manifestaciones de enfermedad de Alzheimer. Es decir, estos pacientes que estaban borderline, es decir, que no estaban claros que fueran pacientes con enfermedad de Alzheimer inicial, incipiente, el COVID pues pudo
acelerar en ellos estos síntomas cognitivos o deterioro de memoria que fueron más propagados por el COVID. Así es. Gracias. Adelante, Decía, ¿a partir de qué edad se hacen más frecuentes estas dolencias? Las enfermedades neurológicas pueden existir a cualquier edad. Por ejemplo, desde el recién nacido que tiene una hipoxia cerebral, que tuvo falta de oxígeno al nacer por factores previos a nacer, prenatales o postnatales, los traumas cerebrales del nacimiento. A partir de ahí se manifiestan muchas condiciones neurológicas que van desde simples ataques epilépticos hasta otros síndromes como son encefalopatías epilépticas como el síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut, que son tipos de epilepsia asociada a trastornos intelectuales y a otras cosas. Las infecciones neonatales en el cerebro pueden ser frecuentes en algunas condiciones, en algunos países donde los sistemas de salud son un poco de baja calidad, y así sucesivamente a cualquier edad pueden haber enfermedades neurológicas. A partir del envejecimiento, las enfermedades más frecuentes son las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, y también los accidentes cerebrovasculares se manifiestan con más frecuencia ya en el adulto envejecido. Conversamos con el doctor Julián Suet, él es director de la Unión Médica de Santiago. Doctor, ¿hay algunos síntomas que puedan darle señales a los parientes de una persona que pudiese estar llegando, teniendo inconvenientes de esa naturaleza, que la familia pueda ir con estos síntomas, llamarlo a ustedes, a los especialistas, a los facultativos para atender esto a tiempo? Sí, en las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, quien primero se queja es la familia, no es el paciente. El paciente muchas veces no se da cuenta de que está teniendo un deterioro de memoria. Entonces, la familia, la esposa, los hijos, quien convive con esta persona, es la primera que se da cuenta de que el individuo se está deteriorando mentalmente. Y son los que llevan al paciente. Muchas veces dice el paciente cuando va a la consulta: doctor, yo no sé por qué me han traído, yo no tengo nada, yo no me siento nada. Pero la familia entonces empieza a decir y síntomas que tiene el paciente de que se está deteriorando, de que su memoria va fallando. ¿Y ese deterioro es reversible, doctor? ¿Se puede frenar, ralentizar? Inicialmente se puede revertir total y parcialmente, pero por un tiempo, porque la enfermedad de Alzheimer es progresiva, no tiene vuelta atrás. Lo que podemos hacer con el tratamiento cuando el individuo se trata a tiempo es que podemos detenerlo la enfermedad un poquito, es decir, que no progrese muy rápido. Pero inexorablemente la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que al final de cuentas, en 15 años, en 10 años, en 20 años, dependiendo de cómo se ha cuidado el paciente, va a avanzar. El paciente se va a deteriorar progresivamente porque son enfermedades neurodegenerativas en que el cerebro va sufriendo esa neurodegeneración desde el envejecimiento hasta la muerte. Doctor, yo quiero hablar ahora de algo más vulgar. Perdóneme la palabra. Son ¿cómo le llama la gente? Esos dolores intensos de cabeza, migraña, la famosa migraña. Sí. La migraña... Eso es un síntoma de algún problema neurológico. Es una enfermedad. La migraña está dentro de las cefaleas primarias. La migraña es una de las condiciones más frecuentes y que puede afectar cualquier edad. Desde los niños pequeñitos que se quejan de dolor de cabeza hasta las edades avanzadas, la migraña es muy frecuente. Sin embargo, se dice que es una enfermedad más de las mujeres. La migraña en personas jóvenes, niños, mujeres jóvenes,
Y se dice que a partir de los 40, 50 años, pues la migraña puede empezar a bajar la frecuencia de los dolores de cabeza. Pero la migraña es una enfermedad que con un tratamiento adecuado el paciente puede llevar una vida satisfactoria y normal. O sea, no hay por qué vivir una mala vida por la migraña, se puede controlar. Qué bueno, yendo al especialista. ¿Y por qué? Bueno, déjeme preguntarle que iba a decir, ¿por qué le da más a las mujeres? ¿Le da más a las mujeres que a los hombres la migraña? Así es. ¿Y por qué? No se sabe, se habla de los estrógenos, se habla de estrógenos intervienen. En este caso, las causas no son del todo claras, pero sí sabemos que la migraña es una enfermedad más de mujeres. Es tan así que a partir de los 50 años que las mujeres van obteniendo su menopausia, la migraña en muchos casos puede ceder porque los estrógenos le bajan a las mujeres. Y así hay muchas causas alimenticias, alimentos que pueden producir dolor de cabeza en algunas personas. Alimentos, doctor. Alimentos, por ejemplo. ¿Cómo cuál? Los chocolates, los frutos secos, los quesos, sustancias como el triptófano, la tiramina, que están en algunos de esos alimentos, el vino rojo, el vino tinto, en algunos casos, la comida china, la salsa china, en otros casos. Es decir, que ya estos son condiciones que producen migraña y que uno la puede controlar si identifica cuál es el factor causante o a qué factor se expone la persona que padece este tipo de dolor. Doctor, hablemos un poquito de los planes de expansión de la Unión Médica de Santiago. Muy bien. Mire, Unión Médica desde el año 1997 que salió a dar su servicio a toda la comunidad, ha sido un proyecto clínico privado que ha ido a partir de esa época creciendo inexorablemente de una forma, diríamos, vertiginosa. Tan vertiginosa que nosotros en un inicio no pensamos que íbamos a tener que expandirnos prontamente y ya a los 2 años empezamos a expandirnos. A partir de ahí hemos ido creando mejores condiciones porque a medida que ha crecido nuestro público, nuestros pacientes que asisten a Unión Médica, hemos ido creando edificaciones con los años, como por ejemplo la Torre C es una torre destinada a pediatría y a maternidad. Es una torre de 9 niveles que solo está dedicada a pediatría y a embarazo. En Unión Médica nacen aproximadamente 3.500, 4.000 niños cada año. Y así tenemos que la pediatría es una gran especialidad en Unión Médica, donde existen más de 40 pediatras y donde hay un público en edades pediátricas alarmante. Y hemos tenido que seguir creciendo. Nosotros empezamos originalmente con una emergencia, quizá con 8 camas, y hoy día tenemos ya una emergencia que tiene más de 25 camas y con expansión. Tenemos ahora una torre E y F que se van a inaugurar el día 3 de junio con la presencia del excelentísimo presidente de la República, licenciado Luis Abinader, y la vicepresidente, la licenciada Raquel Peña. Que es de Santiago. Así es. La vice. Entonces, en el 3 de junio inauguramos estas 2 torres, que son torres destinadas exclusivamente al área quirúrgica. Se llaman las torres quirúrgicas y de servicio. La torre E y F. Aquí habrán 85 nuevos consultorios, 90 nuevas habitaciones, 12 nuevos quirófanos dedicados. Inclusive estamos pensando avanzar hacia la cirugía cardíaca. En este año haremos las primeras cirugías cardíacas, si Dios quiere. Y también tenemos en estas nuevas instalaciones lo que son
una nueva unidad de rehabilitación, una unidad de terapia cardíaca, un gimnasio. Tendremos 20 nuevos cubículos para hemodiálisis. Tendremos una unidad hemato-oncológica para terapia ambulatoria de pacientes con cáncer y así sucesivamente. Y una nueva emergencia quirúrgica para traumas, para todos los afectados con lesiones quirúrgicas. También hemos construido un nuevo estacionamiento para todo el público en general de 300 vehículos de 5 niveles. Es un estacionamiento en la calle trasera, en la calle León Jiménez. Este es un proyecto muy ambicioso que lo iniciamos desde que empezamos a darle mente a este proyecto, ¿verdad? De esto ya han pasado alrededor de 8 años y ya finalmente culminamos en los próximos 2 o 3 meses con la apertura total de estas nuevas torres. Unión Médica es un hospital privado universitario. Tenemos 6 especialidades médicas que se realizan allá, avalada por el Ministerio de Salud Pública. Actualmente tenemos alrededor de 480 médicos especialistas, más 55 a 60 médicos residentes. Es decir, que nosotros en este momento ya pasamos de 600 médicos. Y como usted entenderá, para poder albergar toda esta población médica, tenemos que seguir ampliando. Tenemos otros proyectos para los próximos 4 años, como la construcción de una nueva torre pediátrica. Tenemos que remodelar las áreas, ya las áreas más viejas, las vamos a ir remodelando. El cuidado intensivo va a crecer de 20 camas que tenemos actualmente en cuidado intensivo, va a pasar a más de 34 o 35 camas. Tenemos una unidad de cateterismo cardíaco que se llama Cenicardio, esa compañía, donde aproximadamente se hacen de 10 a 14 cateterismo cardíaco todos los días, y estas áreas también las vamos a ampliar porque el público que llega con el 911, dolor de pecho, con probable infarto cardíaco, esta población es una población que va en aumento en la unidad de Cenicardio, de cateterismo cardíaco. Doctor, y con los seguros médicos, ¿cómo se maneja la Unión Médica? Nos manejamos muy bien, somos muy amigos de todas las ARS porque ha sido un joint venture que ha sido colectivo entre Unión Médica y todas las ARS. El lema de Unión Médica desde siempre ha sido la excelencia al alcance de todos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el inicio, en el año 1997, cuando la mayoría de clínicas privadas veía muy pocos pacientes asegurados, Unión Médica desde el principio tuvo todas las ARS privadas y SENASA en nuestro bloque de ofertas que le damos a todo el público. Nosotros tenemos más de 20 ARS en nuestra institución. Van pacientes de toda la región del Cibao, van pacientes de Santo Domingo Este, mucho, y así sucesivamente con las ARS no hemos tenido problemas. El único problema con la ARS es que no han revisado pues los catálogos, los precios en los últimos 10 años. Estamos negociando con algunas de ellas esa parte porque es necesario, porque todo ha subido y nosotros en gran parte Unión Médica ha tenido que asimilar partes de los costos, los gastos de estos ARS, de los pacientes de estas ARS. Finalmente, doctor, de mi parte, finalmente, ¿usted no ha tenido inconveniente con esto de querer cobrar anticipo a pacientes que llegan por emergencia? ¿Cómo se maneja esa parte? Que también hemos escuchado quejas, no de ustedes, sino de algunos centros de salud privados, que el familiar del paciente tiene que hacer un depósito. En ocasiones hemos tenido algún problema, pero nunca le hemos negado el servicio al paciente.
Nosotros le damos al paciente por emergencia, después averiguar. Es decir, damos la condición. Si el paciente va para una unidad de cuidado intensivo, entonces usted sabe que los costos, gastos de cuidado intensivo son muy, muy elevados, porque hay una serie de médicos implicados en los pacientes de cuidado intensivo y los medicamentos que se emplean en cuidado intensivo, dependiendo de la dolencia del paciente, son costos muy elevados. Entonces ya ahí se le exige al paciente o a los familiares que deben hacer depósitos, que lo pueden ir acumulando, ir dando por etapas. Pero en un principio nunca le hemos dicho a un paciente, váyase de aquí porque usted no tiene. Nosotros atendemos, llega a la emergencia y después averiguamos. Siempre ha sido nuestra temática atender al paciente. Qué bueno, qué bueno. Adelante, Germán. Creo que hay película médica de Santiago. Santiago siempre ha estado adelante, doctor. En Santiago no hay dominicana. Eso es parte de la historia, ¿no? Y qué bueno que al aspecto de la medicina, en la medicina privada, pues también de ese nivel. Lo felicito. Parece que está fallando un poquito su audio, Germán. Yo le sinceramente, pues, de avance, la Unión Médica y todos los santiagueños, como desearle éxito y se extiendan también hacia Santo Domingo. Que sí. Doctor, finalmente una recomendación a nuestro público, a los oyentes, sobre cómo tener un cerebro, que es la principal. Una recomendación de cómo tener un cerebro sano, saludable. No, una recomendación para tener un cerebro más saludable. Sí, pues, sí. Ya he dicho, ya he dicho parte de lo que hay que hacer. Hay que alejarse de los factores de riesgo que producen lo que se llama oxidación y daño en las neuronas. Lo primero es llevar una buena vida, en el sentido de hacer ejercicio frecuentemente. Lo segundo es una dieta alejada de las grasas, de los lípidos, comer muchas verduras, ensaladas, proteínas de pescado, proteínas de carnes blancas o carnes magras, mantener la presión arterial en el paciente hipertenso controlada, mantener la diabetes controlada, tomarse una copa de vino tinto al día, todos los días, una copa o 2 copas de vino como mucho. ¿Qué tamaño, doctor? ¿Qué tamaño, doctor? Eso es parte de la dieta mediterránea. Una o dos, no darse un humo. Sí, digo, doctor, ¿qué tamaño la copa? Porque hay alguna gente que tiene una copa enorme, ¿no? El doctor dijo 1 o 2 copas, no se lleve, doctor, que se quieren beber la botella entera. Dejamos de último, una copita de vino tinto es buena. ¿Por qué? El vino tiene sustancias flavonoides que son protectoras para el endotelio de los vasos cerebrales. Asimismo, el aceite de oliva y lo que son los omega 6, omega 3, omega 6, también son beneficiosos para el endotelio de los vasos, no solamente del cerebro, sino del corazón, de los riñones. Los omega lo conseguimos en los pescados, en los productos del mar. Y también hay muchas pastillas de estas de omega que la venden y muy baratitas hoy día. Es decir, que llevar una vida buena para proteger nuestro sistema cardiovascular y nuestro cerebro no es tan difícil. No es tan difícil. Excelente. Muchísimas gracias al doctor Julián Suet, quien ha estado en la mañana de hoy con nosotros aquí en Cuentas Claras, en una interesantísima entrevista sobre neurología y otros temas. Gracias, doctor. Gracias, Wilkin, Germán. Gracias a todos. Buen fin de semana. Vemos. Esperamos tener otra vez aquí. Que así sea.